Buenas noches para todos. Muchas bendiciones. ¿Cómo están? ¿Seguro? No lo dice por quedar bien. ¿Está bendecido en serio? Ok. Quiero que me acompañes. Quiero leer dos textos en esta noche. Ve al libro de Jonás. Profeta Jonás. Capítulo 1, versículo 1. ¿Encontraste? Dice el texto: vino palabra de Jehová. ¿De quién vino la palabra? ¿Cuántos creen que en esta noche Dios va a hablar? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El 3 dice: y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quiero que vayas conmigo a Génesis, por favor. Génesis 37, verso 5 en adelante, por favor. Génesis 37, verso 5 en adelante. ¿Encontraste? Dice el texto: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Hasta ahí nomás. ¿Quiere hacer una pequeña oración conmigo? ¿Puede levantar sus manos? Padre, en esta noche sabemos que estamos bajo tu presencia, bajo tu poder, bajo tu gobierno, bajo tu señorío, Rey de Gloria. Y es la intención de nuestro corazón poder atender a la voz de tu Espíritu, poder atender a lo que tú quieres transmitirnos y comunicarnos en esta noche. Rey, que toda distracción sea quitada en esta hora y que nuestro enfoque sea tu persona, que nuestro enfoque sea tu presencia, Rey de Gloria. Porque ciertamente escrito está: ¿a quién iremos fuera de ti si solo tú tienes palabras de vida eterna? Rey eterno, que en esta hora tu palabra produzca, tu palabra provoque, tu palabra desate, tu palabra avive, tu palabra renueve, tu palabra produzca en nosotros, Rey de Gloria, un despertar, un avivar, desate sobre cada uno de nosotros, Rey de Gloria, un nuevo tiempo y nos habilite a una nueva dimensión. Rey eterno, que en esta hora todo lo que el infierno envió en nuestra contra, Padre, sea cancelado, sea sujeto, sea quebrantado, sea atado por el poder que opera a través del nombre que es sobre todo nombre. Padre, tomamos ese nombre, llamamos ese nombre, tomamos ese nombre, llamamos ese nombre, invocamos ese nombre que es el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora quebramos con todo argumento, quebramos con toda altivez, quebramos, Rey de Gloria, con todo lo que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra, y declaramos, Rey eterno, una noche en la cual tu Espíritu Santo hablará a nuestro espíritu y tu gloria se desatará de una manera mayor. Ya hemos visto gloria, ya hemos visto manifestación, ya hemos visto lo que tú puedes hacer cuando el corazón del hombre se inclina a ti. Que en esta hora lo que ocurra sea mayor a lo que ya hemos visto. Rey eterno, desata de tu gloria, desata de tu poder, desata de tu presencia, irrumpe en medio de nuestra reunión, irrumpe
en medio de nuestra estructura. Irrumpe en medio de lo que hemos planificado y pensado para esta noche. Haz lo que quieras conforme a tu palabra y a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Alabe, exalte, bendiga su nombre. Alabe, exalte, bendiga su nombre. Algo pasa cuando pronunciamos su nombre. Algo pasa cuando pronunciamos su nombre. El infierno es estremecido, las cadenas se quiebran, las ataduras se rompen, la tiniebla tiene que retroceder. Te adoramos, Rey. Santo Dios. Solo Él es digno de lo mejor de nuestra vida. Puede sentarse. Quiero hablarles en esta noche de una palabra clave. Diga conmigo una palabra clave. Ese no es el título, pero quiero comenzar con eso, hablando de una palabra clave. La palabra clave es propósito. ¿Cuál es la palabra? Sé que muchas veces se usa esta palabra, se habla, pero pocos de nosotros comprendemos la profundidad de esta palabra. Y la Biblia aclara, la Biblia ratifica, la Biblia confirma y dice que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Yo sé que tu reacción no es la que tendría que ser porque tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Voy a profundizar, voy a repetir y quiero profundizar para aclarar. Todos nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Todavía no entraste, no lo entendiste, no lo atrapaste. Todo lo que te tocó vivir, todo lo que vino como circunstancia a tu vida desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre, todo, absolutamente todo fue permitido por Dios. Y todo eso abarca e involucra un plan sumamente extraordinario que es más grande que lo que tú puedas creer, pensar o imaginar. Todo lo que te tocó vivir fue permitido por Dios, y Dios se va a valer de cada una de esas circunstancias para forjar en ti el hombre y la mujer que Él necesita para manifestar su gloria en este tiempo. Por eso el texto dice que antes de la fundación del mundo Dios ya había pensado en nosotros, Dios ya había hablado de nosotros, Dios ya había declarado una palabra, Dios ya nos había puesto nombre. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta noche? ¿Y qué es lo que quiero romper? Quiero romper con ese pensamiento, esa estructura y esa religión que te hace creer que no eres nadie, que eres algo insignificante y que estás en la tierra por casualidad o por accidente. Tú no eres un accidente, tú no eres una casualidad, tú eres alguien que el Dios del cielo, que el Padre eterno pensó, quiso enviar a la tierra y envió a la tierra con gran y extraordinario propósito. Cuando hablo de grande y extraordinario propósito, estoy hablando algo que no puedes comprender, que no puedes imaginar. La palabra en este momento se está metiendo en tu espíritu, en tu corazón, y está sanando, está arrancando cosas que hasta este día han limitado el obrar y el fluir del Espíritu en ti. Tú eres especial. Tú eres valioso, tú eres importante. No puedes imaginar ni comprender cuán grande es el amor que el Dios del cielo tiene para contigo. Y todo eso está ligado, está sujeto al gran propósito eterno que el Dios del cielo tiene contigo. Y el texto que leímos, o los dos textos que compartimos,
hacen referencia a algo muy importante. Diga conmigo, contraste. Cuando hablamos de contraste, yo sé lo que significa, pero busqué una definición para ser más claro con usted. Contraste tiene que ver con oposición o diferencia notable que existe entre una persona o una cosa. Vamos de vuelta. Contraste, oposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas. Tiene que ver con una comparación. Y puse lo siguiente: nuestro propósito comienza cuando servimos. Y ahora voy al título. Escucha el título. Tu propósito está ligado a tu servicio. Tu propósito está ligado a tu servicio. Y quiero comenzar con el mensaje diciéndote esto: que todos nosotros estamos en esta tierra con un gran propósito. Y ese propósito está ligado a servicio. Ahora, tú puedes decidir servir o no servir. Pero tu propósito está ligado al servicio. O sea, tú puedes hacer lo que tienes que hacer y el propósito se acelerará para cumplirse. Pero tú puedes retrasar el propósito tomando una decisión y una determinación que vaya en contra del servicio. Ahora usted está entendiendo por qué yo leí lo que leí y por qué quiero hablarte lo que quiero hablarte. Porque el primer relato hace referencia a un profeta. ¿A un qué? A un hombre de Dios. La Biblia hace referencia que este hombre ministró y profetizó en los tiempos cuando Jeroboam II era rey en la tierra. Y dice que él fue predecesor del profeta Amós. Y obviamente él era conocido y su profecía y su palabra ministraba y bendecía a mucha gente. Pero en un momento Dios se le revela. ¿Qué hace Dios? Dios se le revela, y no solo que se le revela, sino que le habla claramente. ¿Cómo le habla? La pregunta es: ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha hablado claramente? Me gustó ese amén que dijo recién usted. Y voy a retomar la pregunta y ahora los voy a observar. ¿A cuántos de ustedes el Señor les habló claramente? Me gusta eso. Porque yo lo puedo comparar entonces con Jonás. Si Dios a usted le habló claramente, cuando Dios le habla a Jonás, Dios le da una orden, le da una directiva. Dios le dice: levántate y ve a Nínive y pregona, profetiza, predica, anúnciales y diles que se arrepientan, porque su maldad ha llegado hasta mi trono, dice la palabra. Y dice el texto literalmente que el profeta de Dios escucha a Dios. ¿Qué hace? Escucha a Dios. Recibe la palabra, recibe la dirección, recibe la orden de parte de Dios. Pero él toma una decisión. ¿Qué toma él? Una decisión, y la decisión era contraria a lo que Dios había establecido para él, a lo que Dios le había mandado hacer. ¿Y cuántos de nosotros tenemos claridad de lo que tenemos que hacer, pero hacemos lo que a nosotros se nos o queré? Me gustó ese ay, ay, ay. ¿Quién dijo ay, ay, ay por ahí? Diga conmigo, ay, ay, ay. O sea, Dios nos llama, Dios nos convoca, Dios nos está diciendo: yo quiero esto para vos, yo tengo esto pensado, esto preparado, esto establecido, yo quiero hacer contigo cosas grandes. ¿Y qué hacemos nosotros? Escuchamos a Dios, porque sí, amén, escuchamos a Dios. De una u otra manera Dios nos habla continuamente, nos habla del propósito, nos habla del destino, nos habla de las cosas grandes que Él quiere hacer con nosotros. Pero nosotros una y otra vez le damos la espalda y hacemos lo que bien nos parece. Ahora dice el relato que este hombre escucha a Dios, Dios se le revela, Dios le habla claramente. No es que hay una visión, un sueño que él no entiende lo que le está diciendo. No, Dios se revela y Dios le habla claramente. Y él decide hacer lo contrario. Dice que él toma su dinero. ¿Qué toma él? Va y paga un pasaje. ¿Qué paga? Y el pasaje era un barco, una nave que iba en el mar, y esa iba para el otro lado
contrario a donde Dios lo estaba mandando. No quiero preguntar cuántas veces hacemos lo mismo porque es como reiterativo, pero es como que Dios nos habla, Dios se revela, Dios de una u otra manera trae claridad. ¿Qué trae Dios? Y nosotros decidimos hacer lo contrario. Lo que me impacta es que este hombre no dice que él era un aprendiz de profeta, no dice que él era un estudiante, no dice que él era, podemos hablar de muchas cosas. Él era un profeta, la Biblia ya lo llama profeta. Él ya venía profetizando, él venía anunciando. Ahora podemos hacer y dar una referencia histórica del por qué este hombre no quería hacer lo que Dios le está mandando, de alguna manera para justificarlo, porque cuenta la historia que en Nínive, a los que iban a profetizar, a los que iban a hablar de otros dioses, porque ellos eran muy religiosos, dice que los apedreaban, los maltrataban, los mataban. Y esta nación era conocida por ser saqueadora. ¿Cómo era? No solo que era saqueadora, sino que era muy perversa. Cuando ellos peleaban, ellos no dejaban nada vivo. Era impresionante cómo ellos aborrecían a las demás naciones. Y puntualmente a Israel, porque cuando hablamos de Nínive, hablamos de una ciudad que pertenecía a Siria. Y Jonás dice, no, yo no voy a ir. Porque vos me mandás para que yo les profetice, para que yo les predique, para que yo les diga que se arrepientan. Y ellos se van a arrepentir y vos lo vas a perdonar. Mire el pensamiento de este hombre. Vieron que muchas veces decimos y se activa en nosotros eso de, ay, mira lo que está haciendo aquel. Ay, mira lo que está haciendo aquello. Ah, no sabe lo que me contaron, no sabe lo que me enteré. Y comenzamos a soltar una palabra de juicio sobre los demás, olvidándonos que el que nos perdonó a nosotros los quiere perdonar a ellos. ¿Sí? ¿Cuántos fueron perdonados? Ponga cara de que fue perdonado entonces, porque ¿cuántos fueron perdonados? En serio. ¿Fueron perdonados? Sí, seguro. ¿Sabe que tengo un pequeño testimonio en cuanto a esto? No voy a dar el nombre, pero hace muchos años se hizo un evento muy importante ahí enfrente de la estación de Virreyes. Creo que era una sociedad de fomento, eran 2 noches. Y el que venía a predicar era un hombre muy conocido y también muy controversial. Y yo me acuerdo que estaba con los ministros así en la primera fila y la reunión estuvo muy linda, pero a él lo presentan y yo inmediatamente mudé mi rostro. Dice, ese era mi rostro enfrente del hombre de Dios. Y alguien que estaba al lado mío me codea y me dice, ¿por qué tenés esa cara? Y porque todos sabemos lo que él hizo. Esa fue mi respuesta. Tremendo religioso. Todos sabemos lo que él hizo. Y la persona que estaba al lado me dice, consulta, ¿no? Me dice, irónicamente me dice, consulta, ¿no? Sí, le digo yo. ¿A vos Dios no te perdonó? Me extraña. Araña. Obviamente. Y me dice, a él no lo puede perdonar. Y me tapó la boca. Y ahí entendí. Eso que Jonás no entendía, ¿sí? A todos nosotros recibimos el perdón. Y si no lo recibiste, hoy lo puedes recibir. Ahora, ¿sabe qué pasó esa noche? Fue tremendo porque ese hombre subió a predicar y Dios lo usó en milagros delante mío, como diciendo, mira papá. ¿Se entiende? Hubo milagros ahí delante mío y Dios usó a ese hombre. Es más, él terminando dice, tengo una palabra para el dueño de este lugar, necesito que venga el dueño de este lugar. Y el hombre, yo no sé quién era el hombre, recuerdo que era un hombre bastante robusto, para no decir que era gordito. Y lo llama adelante y le dice, tengo una palabra de parte de Dios para vos. Y le empezó a declarar la palabra y a profetizar. Y le decía al Señor, es tiempo de que te vuelvas a mí. Es tiempo de que te vuelvas a mí. Vuelve tu corazón a mí, papá. El hombre se cayó de rodillas, levantó las manos. Recuerda que era un hombre grande. Y el hombre ese día, no sé si se reconcilió o recibió al Señor esa noche. Lo impactante que dijimos que eran 2 noches de evento. Al otro día llegamos y nos enteramos que a la noche ese hombre se fue con el Señor. Yo digo, no. Y ahí me terminó de volar la cabeza. Porque si ese hombre al cual yo estaba juzgando, porque yo conocía parte de su vivencia, ese hombre no hubiera ido de parte de Dios a hablarle a ese hombre que era el dueño, ese hombre se perdía esa noche. ¿Y se entiende lo que le estoy diciendo? Y ahí, eso a mí me impactó. Ahora, Jonás está haciendo lo mismo. Jonás está diciendo, lo que yo recibí, ellos no se lo merecen. ¿Se entiende? Lo que yo recibí,
ellos no se lo merecen. Ahora, ¿qué importa si ellos se lo merecen o no se lo merecen? El tema en este caso es obedecer, porque tu obediencia está ligada a tu servicio. Y si no obedeces, ¿no qué? ¿No qué? Dígalo con ganas. Como cuando gritan en su casa. Si no obedecemos, no servimos. Y dijimos que el servicio está ligado al propósito. Este hombre se levanta, dice la Biblia que él intentó hasta huir de la presencia de Dios. Lo que no entendía, lo que nosotros entendimos al comienzo, que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque está ligado a su propósito, no a nuestro propósito, a su propósito. Y este hombre no entendía esto. Dice que él se levanta y él intenta huir de la presencia de Dios. Yendo en esa nave la cual él había pagado para ir, dice la Biblia que en el mar se levanta una gran tempestad, un fuerte viento, y eran impresionantes las olas. Y todas las personas que estaban en ese lugar comenzaron a clamar, dice la Biblia, a sus correspondientes dioses. Y pedían y clamaban y pedían misericordia. Pero cuando van a buscar a Jonás, dice la Biblia literalmente que Jonás estaba en la parte más abajo del barco y en la parte más oscura del barco. ¿A dónde estaba? En la parte más A y más sos. Impresionante. Lo que me impacta es que él era profeta, que era él. Pero dice que el capitán del barco va y lo despierta y le dice: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? ¿Acaso no te das cuenta que estamos a punto de perecer? ¿Acaso no te das cuenta que la tormenta que estamos atravesando pareciera que no nos va a permitir llegar al puerto? No creemos que vamos a superar esto. ¿Por qué no te levantas y clamas a tu Dios? Qué impresionante es notar que por desobediencia, ¿por qué? Nuestro entorno es afectado. Por desobediencia, nuestro entorno es afectado. Y lo que hacemos es retrasar lo que Dios estableció para nosotros. Ahora, Él le dice: no, quédense tranquilos, porque todo esto es por mi culpa, dice Él. Por lo menos reconoce. Por lo menos lo reconoce. Dice: bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice: arrójenme al mar. Una vez que me arrojen al mar, esto se calma. Y así fue. Dice que a él lo levantan, lo tiran al mar y se calmó el viento, la tormenta. Lo impactante es lo que dice el texto. Dice: y Dios tenía preparado un gran pez. Y eso respalda lo que te decía recién. Dios tiene el control. ¿Qué tiene Dios? ¿De qué? Absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Él tiene el control. Él tiene el control. Sí, amén, es verdad que nuestro adversario, el diablo, tiene poder. Sí, es verdad que nuestro adversario, el diablo, tiene autoridad. Pero ciertamente su poder y su autoridad son limitados. ¿Cómo son? ¿Qué es algo limitado? Si lo dicen todos juntos, no lo escucho, no lo entiendo. Diga conmigo: limitado. Diga conmigo: escaso. Diga conmigo: corto. Limitado. Así es el poder de tu adversario. Él tiene poder, pero su poder es limitado. Es escaso, es corto, es escaso, es pequeño. No se compara en nada con el poder de tu Dios, con el poder de tu Padre, con el poder del que te llamó, con el poder del que te escogió. Él tiene el control sobre todo el universo, y todo lo que pasa permitido por tu Dios y por tu Padre. ¿Qué es lo que vine a decirte en esta noche? Quédate tranquilo, descansa, cree en Dios y determínate en esta noche a servir, a obedecer y a caminar conforme la palabra y conforme al propósito, porque así como Dios se reveló a este hombre, Dios tiene la intención de revelarse a ti y hacerte comprender lo grande, lo extraordinario y lo poderoso del propósito eterno que Él tiene contigo. Esta es una noche de determinación. Esta es una noche en la cual tienes que decidir diciéndole al Señor: haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras.
Este hombre, hablando del profeta Jonás, usted lee un poquito. Recuerdo que hace tiempo hablé de esto y no voy a hacer mucho énfasis, pero dice el texto en el capítulo 3 del libro de Jonás que Jonás se arrepiente. ¿Qué hace Jonás? O sea que el arrepentimiento no es solamente para el que no conoce a Cristo. Vieron que muchas veces cuando evangelizamos o compartimos la palabra con el no creyente, le hablamos específicamente de la importancia de arrepentimiento, ¿no? ¿Usted cuando evangeliza? ¿Usted cuando evangeliza? Incluya esa parte del arrepentimiento porque es clave, si no lo está haciendo. O sea, el arrepentimiento no solo para los que no creen, sino que es para los que desobedecen. ¿Sí? Dice que él estando en el vientre, él clama a Dios. ¿Qué hace él? Clama a Dios, se arrepiente y busca a Dios. Es impactante notar, la Biblia no especifica qué especie de pez era, pero dice que era un pez. Yo pregunto, dentro del pez había luz. Me gusta porque hay un par que se están recordando la película de Pinocho. No era así. Inmediatamente la visión fue como Pinocho dentro de la ballena. No fue así, no había luz adentro de este pez. Es más, usted lee y dice, las tinieblas me cubrieron, dice, algas vinieron sobre mi cabeza. Y él está en esa condición. Lo impactante es que Dios tenía propósito. ¿Qué tenía Dios? Y cualquier persona podría imaginar que esa noche en el mar la historia de Jonás se terminó. ¿No? ¿Qué hablaban las personas que estaban en el barco con Jonás? Ya está, no lo vemos nunca más. Esta es historia, acá se terminó todo. Lo que esta gente no sabía, que Dios seguía teniendo propósito con Jonás. Y Dios sabía que su intención y su deseo iba a ser arrepentirse y volverse a Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que muchas veces declaramos y profetizamos. Tú no te mueres cuando el infierno determina. Tú no te mueres cuando el médico lo dice. Tú no te mueres cuando un diagnóstico médico viene en contra de tu vida. Tú no te morirás hasta que el propósito eterno no se cumpla contigo. Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir tal cual Él lo dijo. Y este tiempo que estás viviendo es permitido por Dios para que puedas cumplir lo que Dios determinó para tu vida. Es tiempo de oír y es tiempo de obedecer. Es tiempo de oír y es tiempo de obedecer, porque lo que Él dijo contigo, lo que Él dijo de ti, hoy tiene la misma vigencia y el mismo poder que cuando Él lo soltó sobre tu vida. Así como Él, si tienes que arrepentirte, esta es la oportunidad, porque el Dios del cielo ciertamente está oyendo. El Dios del cielo ciertamente está escuchando. Y Él quiere en esta noche que determines servirle, que determines obedecerle, que determines hacer lo que Él dijo que haría contigo. Porque si determinas, Él va a quitarte de donde sea la situación que te puedas encontrar. No importa si estás en lo más oscuro, no importa si estás en lo más negativo que te pueda vivir. Él ciertamente tiene poder para tomarte, para levantarte, para establecerte y para cumplir lo que Él dijo que haría contigo. Este hombre, lo impactante es que Dios sigue revelando que Él tenía el control. ¿Qué tenía Dios? ¿Qué tenía Dios? ¿Y qué tiene Dios hoy? Dice que Dios ordena al pez. ¿Qué hace Dios? Que vaya y que devuelva a Jonás, para decirlo de una manera más decorosa. Dice que lo devuelva en las costas o en las orillas de Nínive, a donde Dios lo había mandado. O sea que este hombre, estando en el vientre del pez, se humilla, se arrepiente, clama a Dios. Dios escucha y Dios da una orden a un animal que era irracional, pero que obedece a Dios. ¿Cómo era el animal? O sea que no ¿Cómo saben? Qué impresionante, che. O sea,
Pero dice que este animal escucha la orden de Dios y él acciona en base a lo que Dios establece. Y va y devuelve a Jonás a donde Jonás tenía que estar. Ahora, lo único que pasó fue que el propósito se retrasó, pero el propósito se cumplió. ¿Se entiende? Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender y se nos tiene que revelar. Tú y yo lo que hacemos es retrasar, pero sí o sí el propósito de Dios se va a cumplir. Sí o sí el propósito de Dios se va a cumplir. Dice que él fue, predicó, profetizó y la gente se arrepintió. ¿Sí? Lo que Dios había determinado, lo que Dios había establecido, se cumplió. Ahora quiero que pasemos al texto o al relato de José. Dijimos que íbamos a hacer un contraste, ¿recuerdan? Y cuando hablamos de contraste hablamos de una comparación o de marcar diferencias. Y en este caso Jonás era el profeta. ¿Qué era Jonás? Pero cuando hablamos de José, la Biblia hace referencia a que él era un muchacho. ¿Qué era él? Dice que él tenía 17 años. ¿Cuántos años tenía? Como la mayoría de nosotros hoy aquí. No se miente, hermano. Dice que él tenía 17 años, pero quiero hacer la comparación y el contraste y quiero decirte esto. Jonás era profeta, este hombre o este personaje era un muchacho de 17 años. La Biblia no dice que Dios le habla, ¿no? La Biblia no dice que Dios le habla a José. Dice que él recibe un sueño. ¿Qué recibe él? Pero ¿sabe qué hace él? Él toma ese sueño como una palabra de parte de Dios. Y él se para en ese sueño. Y él no permite que nada lo mueva de su posición. Jonás tenía una palabra, Jonás tenía una revelación, Jonás tenía la capacidad de oír a Dios. Este muchacho recibe un sueño y él decide, él determina creer que ese sueño venía de parte de Dios y tenía que ver con lo que Dios había establecido para su vida. ¿Nota la diferencia? Uno escucha, uno oye, uno sabe que Dios le está hablando, pero el otro interpreta y el otro cree que Dios le está hablando. En base a lo que él cree, él se planta en esa palabra que él cree recibir de Dios y él comienza a caminar. Y parte de su caminar tenía que ver con servir. ¿Con qué tenía que ver? Con servir, porque dice el texto que este hombre servía a su padre. Dice el relato que él servía a su padre. Cuando el padre lo manda a ver a sus hermanos, él está sirviendo a su padre, pero él también está sirviendo a sus hermanos. Ahora, dice la Biblia que a causa de los sueños, este muchacho era aborrecido. A causa de que él hablaba lo que él creía, porque no es que Dios le está hablando, él cree solamente y él declara, esto es lo que Dios va a hacer conmigo. Qué diferente es a lo que pasa con Jonás. Ahora, quiero que me recibas esto y que puedas comprender. Si el sueño que tienes en tu corazón es bueno, ¿cómo es el sueño? Si el sueño que tienes en tu corazón está ligado a la palabra, si el sueño que tienes en tu corazón involucra y bendice a otras personas, déjame decirte que ese sueño es de Dios. Y Dios quiere que tú lo puedas tomar creyendo que Él te habló a través de sueños, que Él te habló a través de visiones, que Él se reveló. Quizás no escuchaste la voz de Dios claramente, quizás no oíste a Dios como sí pudo oírlo el profeta, pero déjame decirte que si tú creíste que Dios puso algo en tu espíritu, que si tú creíste que Dios puso algo en tu corazón y eso viene de Dios, déjame decirte que Dios va a mover lo que tenga que mover, que Dios va a quitar lo que tenga que quitar, que Dios va a manifestar su gloria cuando Él tenga que manifestarla, pero Él cumplirá ese sueño porque ese sueño está ligado a su propósito eterno. Y lo que Él habló de ti, ciertamente, si tú lo creíste, si tú lo guardaste, si tú dijiste en tu corazón, Señor, yo creo que es tu palabra, déjame decirte que Él lo va a cumplir tal cual Él lo dijo. Este muchacho se levanta y va en orden a lo que el padre le dijo y va a ver a sus hermanos.
Cuando los hermanos lo ven, dicen, mira, ahí viene José, ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y ¿qué va a hacer de sus sueños? Ese era el pensamiento de ellos. A la final no lo matan, pero sí lo tiran en una cisterna, lo sacan, lo venden como esclavo. ¿Cómo lo venden? Cuando hablamos de la palabra esclavo es sinónimo de siervo. ¿Cuántos sabían eso? Y este muchacho es vendido como esclavo, pero él seguía plantado, él seguía parado en la palabra que Dios le había dicho. Y dice el texto que él llega a la casa de un tal Potifar. Y dice la Biblia que Potifar nota. ¿Qué hace Potifar? Nota, se da cuenta que Dios estaba con él. ¿Con quién estaba Dios? Con José. Ahora, dijimos en más de una oportunidad que Dios tenía el control. En ese texto estamos viendo que la gente puede notar que Dios está con José. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que está revelando el texto? Que Dios tenía el control, que Dios estaba en la situación, que Dios no había dejado al que había creído en el sueño y en la visión que Dios le había dado. Y dice el texto, mire, acompáñame por favor. Génesis 39, por favor. Génesis 39, verso 3. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos. Y dice, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice, si notan una palabra clave, dice que servía. ¿Qué hacía él? Ahora, nosotros muchas veces, atravesando situaciones, olvidándonos de que Dios tiene el control, dejamos de servir. Este muchacho, que él entendió que su vida estaba ligada al servicio, porque el servicio estaba ligado al propósito. Él, donde llegaba, se ponía a servir. Donde entraba se ponía a servir, por más que era en contra de su voluntad. Él sabía que estaba en la tierra para servir y que el propósito de Dios estaba ligado a su servicio. Por más que lo que estaba viviendo no era lo más agradable, por más que lo que estaba viviendo no era lo más bueno para su vida, él se ponía a servir. Y dice que ese servicio demostró a los que estaban sobre él que Dios estaba con él. Y el dueño de la casa le dio la llave y le dijo, todo esto está bajo tu autoridad. Él, de siervo o de esclavo, pasó a ser mayordomo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tu servicio genera y habilita acceso a dimensiones que muy pocos pueden entrar. Por eso es tiempo de entender que Dios te llamó a crecer, que Dios te llamó a multiplicarte y que tu servicio es la llave que abre las puertas que hasta este día estuvieron cerradas. Prepárate, porque hoy la palabra te va a dimensionar. La palabra va a traer un despertar y un anhelo de servicio y un anhelo y una pasión por hacer que el propósito eterno se cumpla en ti. Ahora, todo lo que este muchacho tocaba prosperaba. Dice el texto literalmente, todo lo que este muchacho tocaba prosperaba. Y eso va a pasar contigo. Y eso va a pasar contigo. Todos estos mensajes que estamos hablando este tiempo, es Dios metiendo su mano y quitando cosas de nosotros. Es Dios metiendo su mano y quitando cosas de nosotros para establecer más de Él en nosotros. El profeta Juan decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y eso es lo que está pasando. Cada mensaje de estos que vienen a confrontarnos y vienen a invitarnos a servir a Dios, a cumplir con el propósito eterno, quitan de nosotros lo que limita el obrar y el fluir de su espíritu y depositan más de Él sobre nosotros. ¿Cuántos quieren? Dice el texto que este muchacho se convirtió en mayordomo y él tenía todo tipo de beneficios en la casa. Pero dice que en un momento la mujer del dueño de la casa comenzó a seducirlo, comenzó a buscarlo, comenzó a querer tener intimidad con él.
Y él sabía que el hecho de tener intimidad con una mujer casada, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Me gusta porque se escucha adulterio. Adulterio. Y eso va en contra de la voluntad de ¿quién? O sea, él había aprendido y en su decisión y en su determinación, él buscaba agradar a Dios con toda su vida. Él en su disposición y en su deseo, él buscaba agradar a Dios con toda su vida. Y él decidió, porque esta mujer era la dueña de la casa. Y cuando hablamos de la casa de este hombre, sabemos que no era una casita, era una casa importante. Y había más de una habitación, y había más de un lugar, y más de una circunstancia, y más de un momento al cual este muchacho podría haber intimado con esta mujer. Pero él decidió, ¿qué hizo él? Decidió servir a Dios con su obediencia, guardándose para él. ¿Se entiende? Porque servicio no es solamente aquí dentro. Servicio no es solamente aquí dentro. Este muchacho estaba lejos de la casa de su padre. Cuando hablo de la casa de su padre, hablo de la casa en la que él se crió, donde estaba la persona que le había enseñado y le había transmitido la palabra de parte de Dios. Por eso él sabía que no tenía que estar con una mujer que no era su esposa. Pero él estaba lejos. A él sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Él tranquilamente podía decir, ya fue. Si Dios permitió que me pase todo esto, lo que me está pasando, ya fue. Vení para acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero él decidió, ¿qué hizo él? En su corazón, no contaminarse con la porción. Esta no era la porción del rey, era la porción de Potifar. ¿Sí? Pero él decidió porque él sabía que su servicio estaba ligado a la obediencia de la voluntad del Padre. Y que su servicio y su obediencia estaba ligado al propósito eterno que él había aprendido muchos años atrás que Dios quería que él alcance. El tema es, ¿quién quería que alcance el propósito? Y él dijo, Señor, si vos querés que yo lo alcance, yo también lo quiero. Y por más que tuvo 1, 2, 3, 4, 1000 situaciones y 1000 circunstancias para abandonar el propósito, para quebrantar el propósito, para romper el propósito, él se plantó en esa palabra, en esa visión y en ese sueño. Y él determinó cumplir con el propósito eterno que el Dios del cielo tenía con él. Ahora, él sale corriendo porque esta mujer lo quiere sujetar y él de una u otra manera se escapa. Y dice que parte de las ropas de este muchacho quedaron en las manos de esta mujer. Esta mujer comenzó a gritar como una loca, diciendo, José quiso abusar de mí. Vienen los soldados, vienen la gente del ejército, lo agarran a José y lo meten preso. ¿A dónde lo meten? Y dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a decidir bien y voy a recibir consecuencias? ¿Vieron que muchas veces tenemos esa sensación de injusticia? Me gusta porque ni uno dijo amén. Pero yo sé que más de uno pensó en distintas situaciones de la vida, qué injusto esto. Qué injusto esto que estoy viviendo. Pero necesito sanar ahora eso y quiero decirte una vez más. Dios tiene el control absoluto de todo. Nada escapa de las manos de Dios. Y si Él permitió algo, es porque Él se va a valer de ese algo que quizás a vos te produjo dolor, que quizás a vos te produjo quebranto, quizás generó lágrimas y angustia y no supiste de qué manera manejar la situación. Déjame decirte que eso está
dentro de los planes y dentro de los propósitos de Dios. Por más difícil que sea, que lo oigas, que lo recibas y que lo entiendas, déjame decirte, todo lo que te tocó vivir está dentro de los planes y dentro de los propósitos de Dios. Y Dios se va a valer de esas situaciones para manifestar una gloria que nunca antes has visto. Así que vengo a declararte y vengo a profetizarte que te prepares, porque tu lágrima, porque tu quebranto, porque tu angustia no fue en vano. Dios lo permitió, pero Él se va a valer para manifestar una gloria que nunca antes viste. No te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. No te imaginas lo que vas a aportar, lo que vas a hablar, lo que vas a declarar, lo que vas a profetizar, lo que vas a enseñar, lo que vas a predicar. No te imaginas de qué manera el Dios del cielo va a usar tu vida. Por más que hubo abandono, por más que hubo quebranto, por más que hubo crisis, Él tuvo el control y Él se va a valer de todo eso para traer una gloria mayor. La diferencia con José es que él sabía cómo su historia iba a terminar. La diferencia con José es que él sabía cómo su historia iba a terminar. Porque ese sueño para él fue palabra de Dios. Ese sueño para él fue palabra de Dios. Necesito que me recibas esto y que por un momento traigas a memoria ese sueño. Por un momento traigas a memoria ese proyecto, eso grande que Dios puso en tu espíritu, que hoy pareciera inalcanzable, que hoy pareciera que la situación, que la cárcel, que el proceso, que la circunstancia están limitando y están deteniendo. Sí es verdad, es triste. Sí es verdad, es angustiante. Sí es verdad, no entiendes qué es lo que está pasando. Pero también es verdad que Dios tiene el control absoluto de toda tu vida. Quédate tranquilo, fortalécete, descansa hoy y cree en esta noche que lo que Dios habló de ti, no hay infierno, no hay demonio, no hay potestad, no hay nada que pueda limitar, detener, quebrantar, abortar lo que Dios dijo de ti. Todo lo que Él habló de ti ciertamente se va a cumplir, ciertamente se va a cumplir, porque está ligado a su propósito eterno. Cuando hablo de eterno, hablo de que no tiene fin, hablo de que no puede morir, hablo de que no puede ser quebrantado. El propósito es eterno. No puedo dejar de imaginarme a José. Estando en ese calabozo, en esa cárcel, en ese lugar. La Biblia dice que ahí estaban los presos del reino, o los presos del rey. No era cualquier cárcel, pero era una cárcel. Y no puedo dejar de pensar en este muchacho que quizás ahí se tenía unos 20 años, 22, 23 años. Habían pasado varios años de que la palabra vino sobre él, que él tomó la palabra, el sueño, como una palabra de parte de Dios. Pero él está en esa situación, no entendiendo. Angustiado en su corazón, solo, quebrantado, roto en su alma, no entendiendo. Solo quiero servirte, Padre. Solo quiero servirte. Solo quiero hacer tu voluntad. Desde pequeño siempre escuché la enseñanza, el consejo, la palabra de mi Padre, y solo quise agradarte. No entiendo qué es lo que está pasando. No entiendo por qué tanta oposición. No entiendo por qué cada vez es más lejos, o cada vez veo más lejos lo que tú dijiste que harías conmigo. Mis hermanos me vendieron como esclavo. Llegué a una casa de desconocidos. Me trataron como nada. Pero tú demostraste que estabas conmigo y pude crecer en ese lugar. Pero a causa de haber crecido, fui notado, me vieron. Y a causa de que me vieron, hoy estoy en este lugar. No entiendo qué es lo que está pasando. El tema, lo que me impacta, es que Dios hacía silencio. No hay un texto en el libro de Génesis, en el relato de la vida de José, que diga que vino un ángel de Dios y le dijo: hijo, tranquilo, yo estoy en control.
No hay un texto en la palabra que diga que Dios se le reveló estando él en la cárcel, o estando en la cisterna, o mientras iba de donde lo habían vendido hasta el lugar de Egipto. No hay un texto que diga que el ángel, que el Señor, o que hubo una manifestación, que hubo un sueño, una revelación, o no. No hay un texto. Pero dice la palabra que estando en ese lugar, él halló gracia. ¿Qué halló él? Pero ¿y de qué me sirve la gracia en la cárcel? Podríamos pensar. Yo no hice nada. Estoy condenado acá adentro. Dice que de repente en un momento llegan dos hombres, un copero y un panadero, que eran coperos y panaderos del rey. Una mañana se despiertan asustados, perturbados porque habían tenido un sueño y no entendían qué significaba el sueño. Y eso quitó la paz en el corazón de estos hombres. Dice que ellos hablaban de su sueño. Y José dice, disculpen, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué están preocupados, angustiados? No, porque yo tuve este sueño, porque yo tuve este otro sueño. Y los dos le comparten el sueño a José. Y lo que José tenía era tan fuerte, ¿cómo era? Que la situación no pudo apagar el don. La situación, la presión, la angustia, el dolor, el quebranto, la oscuridad, la soledad, no pudo quebrantar el don. Lo que Dios puso en ti es inquebrantable. Lo que Dios puso en ti es inquebrantable. Se levantarán 10,000 en tu contra, te acusarán, te criticarán, querrán verte muerto, querrán destruirte, pero ciertamente pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo, Jehová, estoy contigo. Así como le hablé a Jeremías, te hablo en esta noche. Lo que yo dije de ti lo voy a cumplir. Me resulta fácil profetizar, pero se me complica cuando la persona a la cual le tengo que profetizar la conozco. Y hace reuniones atrás, en un momento estaba en mi lugar y escucho una oración. Y la oración no era por esa persona, sino que era por su hijo. Y la oración era: Señor, te pido que lo guardes, que no permitas que él experimente lo que yo experimenté. Yo te conocí de pequeña, pero cuando llegó el tiempo me alejé. Te pido que él te conozca. Te pido que lo guardes. Que la vida no lo golpee como me golpeó a mí. Y yo miro para atrás y era mi sobrina orando por su hijo. Y me quebranté en mi lugar. Y el Espíritu me dijo que le diga. Y yo sé que este momento se iba a dar. Sofía, lo que yo dije de vos, dice el Señor, tiene la misma vigencia que ese primer día. Yo no me olvidé, dice el Señor, todo lo que dije que haría contigo. Eso está ahí dentro, dice el Señor. Y el infierno no lo anula, el infierno no lo quebranta. Y dice el Señor, Él está en mis manos. Yo ya hablé de Él. Yo dije quién sería Él en mis manos. Y dice el Señor, el infierno no lo toca. El infierno no anula la palabra. El infierno no anula el propósito. Dice el Señor, prepárate. Cuando te digo prepárate, es porque tienes que prepararte, dice el Señor, porque serás restituida. Dice el Señor, hay dones, hay talentos, hay habilidades, hay capacidad de oración, de intercesión, de adoración que yo puse en tu espíritu. Aún dice el Espíritu Santo, profecía en tu boca, dice el Señor. Todo eso hoy tiene vigencia. Dice el Señor, yo lo activo, yo lo enciendo y yo lo hago fluir, dice el Señor. Pero en Él será 3 veces mayor, dice el Espíritu Santo de Dios. Alguien que diga amén a eso.
La circunstancia no puede detener el fluir de tu don. La situación no puede detener lo que Dios puso en ti. Muchas veces José tranquilamente podría haber escuchado y podría haberle dado la espalda a la situación. Pero él escuchó, vio una necesidad y se acercó porque él sabía lo que llevaba adentro. Hoy tienes que identificar lo que tienes adentro y tienes que permitir que eso vuelva a fluir si hasta este día estuvo retenido, porque nada anula. Es verdad que el infierno se opone a lo que Dios dijo de ti. Es verdad que el infierno se alegra y celebra cuando tu don está retenido, cuando tu don está quieto. Pero esta es noche de activación para muchos en la casa. Esta es noche de activación para muchos en la casa. ¿Sí? Ahora, él interpreta el sueño de los dos, del copero y del panadero. Y uno de los sueños tenía que ver con que uno era restituido a su lugar y el otro era sacado y era asesinado. Y tal cual José interpretó, así se cumplió el sueño. Ahora, el que fue libre y ocupó su lugar nuevamente, José le dice, acuérdate de mí cuando estés frente a Faraón. ¿Se acuerda del texto? Dice que al tiempo Faraón tiene un sueño. ¿Qué tiene Faraón? Un sueño, y el sueño era doble, pero el sueño representaba lo mismo. Todos recordamos la historia, lo hemos leído, lo hemos estudiado, hasta lo hemos visto en películas. Pero dice que el faraón se levantó muy perturbado y él comenzó a buscar solución y respuesta a lo que él había soñado, pero no sabía lo que había soñado, no sabía lo que significaba el sueño. Dice que mucha gente fue convocada para ayudarlo, pero nadie le pudo dar una solución. Hasta que el copero se enteró y recordó. ¿Qué hizo el copero? Recordó que en la cárcel había uno que la situación no le pudo apagar el don. La situación, la circunstancia, la oposición, la adversidad, la oscuridad, el dolor, el quebranto, la soledad. Ese dolor no le apagó el don. Faraón. Ahí en la cárcel hay un muchacho que interpreta sueños. Tráigamelo. Faraón cuenta el sueño y José le dice, el sueño es esto y esto. Faraón abre los ojos así y dice, ¿y ahora qué hacemos? Lo que mejor podrías hacer es esto y esto. Faraón se admira y Faraón pudo ver lo mismo que vio Potifar, lo mismo que vieron todas las otras personas que estuvieron rodeados con José, que Dios estaba con él. Vengo a declararte y vengo a profetizarte que gente de renombre, que gente de autoridad, que gente de posición alta, escucha lo que te estoy diciendo y te estoy profetizando, gente de posición alta va a notar, va a ver, será notorio que Dios está contigo. Y ciertamente esa persona va a entender que si esa persona quiere crecer, tendrá que ponerte a su lado. Así que estás llamado a crecer, estás llamado a multiplicarte, estás llamado a aumentar y a avanzar. Prepárate. Cuando te digo prepárate, porque Dios te va a asombrar, porque Dios te va a sorprender. Y lo que Dios va a hacer contigo es cumplir el propósito eterno por el cual Él te llamó. Escucha esto, por favor, y recíbemelo. Dije en más de una oportunidad que muchas veces nosotros retrasamos el propósito. ¿Dije eso o no? Ahora, cuando yo te hablo de propósito, no te estoy hablando de algo que va a pasar cuando tengas 80 años. De algo que va a pasar cuando tengas 50 años, 70 años. No. Lo que Dios va a hacer contigo, su intención y su deseo es hacerlo rápido. ¿Cómo lo quiere hacer el Señor? Rápido, acelerado. Si estudiamos un poquito, vamos a notar que desde que José recibe el sueño y la palabra, hasta que la palabra se cumple, pasaron 13 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. O sea que él recibe la palabra, la revelación, el sueño con 17 años. Ahora, ¿cuántos años tiene él? Impresionante. Bien esa matemática. Me gustó porque un par dudaron un montón en decirlo.
Pero otro para, así 30 al toque, bien, bien. 10 para esos que dijeron 30. Ahora, necesito declararte esto. Que hoy, para vos, es tu año 13. Hoy es el año del cumplimiento. Hoy comienza lo que Dios dijo que haría contigo. Y el propósito eterno por el cual Él te llamó, por el cual Él te creó, comienza a establecerse en esta misma hora. No mañana, no la semana que viene, en esta misma hora. Todo lo que el Espíritu te habló es para que recibas esto y puedas entender que el propósito eterno que el Dios del cielo tiene contigo, no hay oposición, no hay nada creado que pueda detener, que pueda limitar y que pueda anular el poder de la palabra que está ligado a tu servicio y que está ligado al propósito eterno que el Dios del cielo tiene contigo. Así que vine a animar tu fe y vine a decirte que te prepares, porque en esta noche comienza el cumplimiento de todo lo que el Dios del cielo dijo que haría contigo. Alguien que lo crea, alguien que lo celebre, alguien que bata palmas para el Dios del cielo. Esté de pie, por favor, la iglesia. Génesis 41, 37. Génesis 41, 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Será que alguno en la casa tiene el Espíritu de Dios? A ver, ponga cara de que tiene el Espíritu de Dios. A ver, convénzame. Levante las manos a ver lo que tiene el Espíritu de Dios. Eso está ligado a propósito. Diga conmigo, eso está ligado a propósito. Dice, ¿en quién está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú, escucha esto, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. 13 años después. 13 años después. A causa de que él determinó servir con su vida, entendiendo que su servicio estaba ligado a la eternidad y al propósito que Dios tenía con él, Dios cumplió lo que él entendió que le había revelado cuando él tenía 17 años. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir tal cual él lo dijo. Y hoy comienza el año de cumplimiento para tu vida. Levanta tus manos un momento.